señores académicos, señores invitados especiales, es particularmente grato para la corporación que me honro en presidir y para la comisión de la mesa que aquí me acompaña, saludarlos a todos ustedes, de manera especial a quienes de ustedes son miembros de la corporación y por supuesto de manera especialísima a los doctores José María Alonso Puch y Guillermo Sánchez Luque. Damos comienzo a la sesión solemne de la fecha con el objeto de recibir a los dos juristas mencionados en el seno de nuestra corporación. Señor secretario, por favor, demos lectura al orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, lectura y aprobación del acta número 11 del 13 de octubre del año 2021. Tercero, intervención del profesor José María Alonso Puch, titulada Arbitraje en ejercicio de responsabilidad. Cuarto, intervención a nombre de la corporación del académico de número Alejandro Venegas Franco. Quinto, intervención del jurista Guillermo Sánchez Luque, titulado Derecho Administrativo de la Libertad, transformaciones del derecho de los servicios públicos y ocaso de las prerrogativas del poder público. Sexto, intervención a nombre de la corporación del académico de número Luis Augusto Cangrejo Cobos. Séptimo, toma de juramento por parte del presidente y entrega de diplomas e insignias. Y octavo, vino de honor. Le doy el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le pregunto a los académicos presentes en la sala de la corporación y en la conexión de Zoom si aprueban el orden del día leído. Gracias, señores académicos. Intervención del profesor José María Alonso Puch, titulada El arbitraje en un ejercicio de responsabilidad. Es para mí un honor dirigirme a ustedes y presentarles mi discurso en este acto que tanto me honra de ingreso como académico correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Mi disertación será, como ya se ha anunciado, sobre el arbitraje, un ejercicio de responsabilidad. Cuando las partes confían resolver sus controversias mediante arbitraje, en cierto modo comprometen la responsabilidad de una persona que todavía está por determinar. Una vez sobreviene la controversia, se nombran los árbitros y estos aceptan. Los árbitros no solo aceptan la misión de resolver la controversia, sino que también asumen un compromiso de responsabilidad. Es evidente que los árbitros, con su conducta dentro del procedimiento, pueden causar graves daños, por ejemplo, dictando el laudo fuera de plazo, no dando el mismo trato a las partes, concediendo o denegando medidas cautelares, vulnerando la confidencialidad, incumpliendo su obligación de revelar las circunstancias que puedan afectar a su independencia e imparcialidad, entre otros actos. Con su conducta, los árbitros no solo pueden causar daños a las partes, sino también a los demás miembros del tribunal arbitral, a la institución arbitral que está administrando el arbitraje e incluso a terceros. La pregunta, por tanto, es: ¿debe el árbitro quedar completamente inmune por los daños que cause en este tipo de situaciones? Por el contrario, ¿debe el árbitro responder de todas y cada una de ellas? Las posturas al respecto, como expondré a continuación, son dispares. Existen ordenamientos que sujetan la actividad del árbitro al sistema tradicional de responsabilidad y, por tanto, exigen que éste responda cuando ha causado daños de forma dolosa e incluso cuando ha incurrido en negligencia. Otros ordenamientos, en cambio, reconocen inmunidad civil absoluta o cuasi absoluta a los árbitros, con el fin de asegurar su independencia y la integridad del proceso y para desincentivar la interposición de demandas frívolas de responsabilidad. Esta dicotomía se debe a que en el fondo existe una tensión natural entre el principio general del que el autor de un daño debe repararlo y el hecho de que los árbitros
desempeñan una labor jurisdiccional o cuasi jurisdiccional que requiere ser ejecutada con imparcialidad e independencia y sin presiones indebidas. El propósito de esta ponencia, por tanto, es examinar la forma en la que los países de nuestro entorno se aproximan a esta cuestión, haciendo especial hincapié en el ordenamiento colombiano y en el español, y también exponer brevemente otros tipos de responsabilidad en los que puede incurrir el árbitro en el desarrollo de su misión, como la responsabilidad penal y disciplinaria. La naturaleza de la relación entre los árbitros y las partes. Antes de analizar el alcance de la responsabilidad en la que puede incurrir el árbitro por sus acciones y omisiones, es necesario determinar la naturaleza de la relación que une al árbitro y las partes del arbitraje y, por tanto, esclarecer si su responsabilidad civil tiene naturaleza contractual o naturaleza extracontractual. Esta cuestión no es baladí, porque las consecuencias de tal calificación se derivan son muchas. Dependiendo de la calificación que se otorgue a la responsabilidad de los árbitros, será de aplicación una u otra norma de competencia judicial internacional y una u otra norma de conflicto, por lo que en términos prácticos esta calificación determina quién será el tribunal competente para conocer de la acción de responsabilidad y cuál será el derecho que dicho tribunal deberá aplicar. Por poner un botón de muestra, si la acción se entabla en un país miembro de la Unión Europea, el tribunal que conozca de la acción de responsabilidad deberá aplicar el reglamento Roma I para determinar el derecho aplicable, si considera que la responsabilidad es contractual, o el reglamento Roma II, si considera que la responsabilidad es extracontractual. Asimismo, en algunos países, la calificación que se otorgue a esta responsabilidad también condiciona el plazo de prescripción posible. Por ejemplo, en España, la parte perjudicada dispondrá de un plazo de 5 años para entablar la acción si aceptamos que la responsabilidad es contractual, como señala el artículo 1964 del Código Civil, o de tan solo 1 año si asumimos que la responsabilidad es contractual, como señala el artículo 1968 del Código Civil. De esta calificación también dependerá la legitimación para reclamar la reparación y el alcance de los daños indemnizables. Resulta, por tanto, fundamental esclarecer cuál es la naturaleza de la responsabilidad civil del árbitro respecto a las partes. Esta cuestión no es pacífica en la doctrina, sino que existen dos corrientes de pensamiento diferenciadas. La primera considera que la naturaleza de la relación del árbitro con las partes es de carácter contractual, en tanto que la responsabilidad surge de un contrato, el contrato arbitral. De acuerdo con esta postura, la responsabilidad tiene naturaleza contractual porque entre los árbitros y las partes existe un contrato en virtud del cual los primeros se comprometen a resolver determinadas cuestiones litigiosas a cambio de un precio, salvo pacto contrario, a través de un procedimiento, el arbitral, y en un determinado plazo. Esta línea es la mayormente aceptada en los países de tradición civilista y en particular en España. Por el contrario, la segunda corriente considera que la relación del árbitro con las partes es de carácter extracontractual, porque una vez aceptan la función de arbitrar, los árbitros actúan como sustitutos privados de los jueces en la administración de justicia, desarrollando funciones análogas y asumiendo responsabilidades similares. De acuerdo con esta postura, los árbitros desarrollan una función jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, lo que justifica que tengan un tratamiento similar al que se otorga a los jueces. Esta tesis es la que goza de mayor acogida en los países de tradición anglosajona o common law. Estos sistemas, como desarrollaré a continuación, generalmente reconocen al árbitro una inmunidad civil absoluta en el desempeño de su cargo, equivalente a la que también reconocen a los jueces. ¿Cuál de estas posturas ha sido acogida en Colombia? De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana, la naturaleza jurídica del arbitraje es mixta, porque la potestad del árbitro nace del acuerdo entre las partes y al mismo tiempo opera por ministerio de la ley. En palabras de la Corte Constitucional, la competencia del árbitro tiene origen en el pacto entre las partes que deciden, en el ejercicio de su voluntad de someter el asunto al conocimiento de dichos terceros
y no a la jurisdicción común. Pero al mismo tiempo, señala la Corte Constitucional, opera por ministerio de la ley, ya que la ley es la que le otorga valor de ejecutividad al auto arbitral y determina el procedimiento que debe utilizarse el juicio. Esta fue sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, número C-947/14 de 4 de diciembre y la C-538/16 de 5 de octubre. Por tanto, a diferencia de otras jurisdicciones, en Colombia la naturaleza jurídica del arbitraje no se enmarca en ninguna de las dos teorías extremas que acabo de mencionar. Modelos normativos de responsabilidad civil. ¿Por qué es necesario hablar sobre la responsabilidad civil de los árbitros? ¿De qué forma puede causar daños un árbitro? Al aceptar su función de arbitrar, los árbitros entran en relación con las partes del arbitraje, con la institución arbitral que administrará el arbitraje, salvo que el arbitraje sea ad hoc, y con el resto de los intervinientes en el proceso, como los testigos y los peritos. Estas relaciones imponen al árbitro ciertas obligaciones de cuyo incumplimiento puede derivarse responsabilidad para él mismo. Así, conductas tales como la no revelación de circunstancias que afecten a su independencia o imparcialidad, la renuncia a su cargo sin justa causa o la denegación de importantes medios de prueba pueden causar daños significativos a las partes. Con sus acciones y omisiones, los árbitros, como cualquier sujeto encargado de dirimir una controversia, pueden provocar que la resolución de la disputa se retrase de forma inadmisible, pueden comprometer el derecho de defensa de las partes y pueden poner en riesgo la eficacia y validez de su decisión. Entonces, ¿qué remedios tiene la parte que ha sufrido ese daño? ¿Puede una parte entablar una acción de responsabilidad civil contra el árbitro, exigiendo el pago de una indemnización? Como anuncié, no existe un sistema unitario sobre la responsabilidad civil del árbitro, por lo que estas preguntas no tienen una respuesta universal. El estándar de la responsabilidad de los árbitros es tratado con gran disparidad en las distintas jurisdicciones, por lo que el alcance de la responsabilidad del árbitro variará en función de las reglas del procedimiento que rigen el arbitraje, la ley de fondo aplicable a la relación entre el árbitro y las partes, la nacionalidad del árbitro o el lugar de la sede del arbitraje. En esencia, podemos identificar tres grandes modelos normativos de responsabilidad. 1. Los modelos que exoneran totalmente de responsabilidad civil a los árbitros. 2. Los modelos que consagran una exoneración cualificada o parcial a favor de los árbitros. Y 3. Los modelos basados en la responsabilidad por culpa. Primer caso, o modelos de exoneración total de responsabilidad. Algunas jurisdicciones reconocen a los árbitros una inmunidad civil total, equivalente a la que asimismo reconocen a los jueces, con el fin de que los actos que desarrollen el ejercicio de sus funciones no puedan ser cuestionados en el marco de una acción de responsabilidad civil. Este es el caso de los Estados Unidos, cuyo derecho federal y estatal reconoce que los árbitros no son responsables por los errores o irregularidades de sus decisiones. Así, por ejemplo, la sección 1297.119 del Código Civil de Procedimientos de California declara que un árbitro tiene la inmunidad propia de un funcionario judicial en materia de responsabilidad civil cuando actúa en calidad de árbitro en virtud de cualquier norma o contrato. La inmunidad otorgada por esta sección complementará y no sustituirá cualquier otra inmunidad aplicable. Y en el mismo sentido, el artículo 682.055 del Código de Arbitraje de Florida dispone que un árbitro o una institución arbitral que actúe como tal está exento de responsabilidad civil en la misma medida que un juez de un tribunal de este Estado cuando actúa en calidad de juez. Otro ejemplo de este sistema es Irlanda, cuya ley de arbitraje reconoce en su artículo 22 la inmunidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales. Un árbitro no responderá en ningún procedimiento por lo que haya hecho u omitido en el desempeño o supuesto desempeño de sus funciones. Una institución arbitral o de otro tipo o una persona designada por las partes para nombrar o designar un árbitro
no responderá por lo que haya hecho u omitido en el cumplimiento o supuesto cumplimiento de esa función. ¿Por qué estas normas, me pregunto, contienen una exención de responsabilidad civil a favor de los árbitros? ¿Cuál es el fundamento de esa exención o inmunidad? Los partidarios de este modelo entienden que, una vez aceptada la función de arbitrar, los árbitros actúan como sustitutos privados de los jueces en la administración de justicia, desarrollando funciones análogas y asumiendo responsabilidades similares. Para ellos, aunque su autoridad dimane de un acuerdo con las partes y no del Estado, los árbitros desarrollan una función jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, que justifica que se encuentren sujetos a un régimen de responsabilidad especial. Esta inmunidad se funda en la necesidad de proteger la integridad del propio proceso y la independencia e imparcialidad del árbitro frente a influencias indebidas. Y es que, sin un cierto nivel de inmunidad, los árbitros podrían verse acosados por las partes durante y después del arbitraje, y consecuentemente su independencia podría verse afectada por la posibilidad de verse demandados. Así, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York declaró en la sentencia del caso Global Gold Mine contra Peter Robinson que dicha inmunidad es esencial para proteger al árbitro frente a influencias indebidas y para proteger el proceso frente a las represalias de los litigantes disconformes. Al reconocer la inmunidad absoluta de los árbitros, estos sistemas no solo evitan la interposición de demandas de responsabilidad vejatorias o frívolas iniciadas por la parte que haya visto denegadas sus pretensiones en el arbitraje. Estos sistemas, asimismo, fomentan el crecimiento del mercado de profesionales dispuestos a ser árbitros y evitan que profesionales cualificados se abstengan de ser árbitros por el temor de ser sujeto de una acción de responsabilidad civil estratégica e infundada. Ahora bien, este modelo no solo se encuentra presente en la normativa interna de algunos países como Estados Unidos o Irlanda. Cada vez es más frecuente encontrar este tipo de cláusulas limitativas de responsabilidad en los reglamentos de las instituciones arbitrales, y ello con el fin de intentar proteger al árbitro de las acciones de responsabilidad que se puedan interponer en su contra. Así, en el artículo 41 del último reglamento de la CCI de 2021 puede leerse que los árbitros, cualquier persona nombrada por el Tribunal Arbitral, el árbitro de emergencia, la Corte y sus miembros, la CCI y sus empleados, y los comités nacionales y grupos de la CCI y sus empleados y representantes, no serán responsables frente a persona alguna de hechos, actos u omisiones relacionados con el arbitraje, excepto en la medida en que dicha limitación de responsabilidad esté prohibida por la ley aplicable. En el mismo sentido, el artículo 47 del Reglamento de Arbitraje Internacional de Viena dispone: se excluye en cuanto sea permitido legalmente la responsabilidad de los árbitros. Y el artículo 38 del reglamento de la ICDR señala que los miembros del Tribunal Arbitral no serán responsables ante ninguna parte por cualesquiera actos u omisiones relacionados con cualquier arbitraje. Podemos encontrar disposiciones similares en el reglamento de arbitraje del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, o en el reglamento de arbitraje del Instituto Danés de Arbitraje. No obstante, la eficacia y validez de este tipo de cláusulas limitativas de responsabilidad es puesta en tela de juicio en aquellos casos en los que la sede del arbitraje se encuentra en un país de tradición civilista, como España, Italia, Francia y Suiza. Y ello porque en estos países no resulta posible limitar la responsabilidad civil procedente de dolo. Así, en el caso de España, el artículo 1102 del Código Civil dispone que la responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones, por lo que la renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula. En el mismo sentido, el artículo 1229 del Código Civil italiano bendiga eficacia las cláusulas de exoneración en caso de dolo y culpa grave, y el artículo 100.1 del Código de Obligaciones suizo considera nula toda estipulación que libere por anticipado al deudor de la responsabilidad en caso de dolo o culpa grave. Por tanto,
Aunque las partes acuerden someterse a un reglamento arbitral que contenga la cláusula limitativa de responsabilidad a favor de los árbitros, debemos tener presente si esa cláusula de responsabilidad limitada es válida en el estado en el que se pretenda entablar la acción de responsabilidad. El segundo supuesto es el de los modelos de exoneración cualificada de responsabilidad. Frente a las jurisdicciones que reconocen a los árbitros una inmunidad civil absoluta, existen otros países que adoptan una actitud intermedia. Estos sistemas no reconocen a los árbitros una inmunidad total en el desarrollo de sus funciones, pero tampoco los sujetan al sistema tradicional de responsabilidad. De esta forma reconocen que los árbitros pueden ser obligados a reparar los daños que causen a los diferentes intervinientes en el arbitraje, pero solo en determinados escenarios que se consideran especialmente graves. Esta línea es la mayormente aceptada en los países de tradición civilista como España, Perú, Grecia o Alemania. Por ejemplo, el artículo 32 de la Ley de Arbitraje del Perú establece que la aceptación obliga a los árbitros, y en su caso, a la institución arbitral, a cumplir el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa inexcusable. Y en la misma línea, el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil griego, que dispone que en el desempeño de sus funciones los árbitros y el presidente del tribunal serán responsables únicamente en caso de fraude o negligencia grave. Este modelo también se encuentra presente en numerosos reglamentos de instituciones arbitrales. Muestra de ellos es el artículo 45 del reglamento de la Asociación Suiza de Arbitraje, que reconoce que los miembros del tribunal arbitral no responderán de los actos u omisiones que ejecuten durante un arbitraje, salvo que se pruebe que este acto u omisión ha sido intencionado o constituye una negligencia grave, international wrongdoing or gross negligence. En términos generales, el artículo 44.1 del Reglamento del Instituto Alemán de Arbitraje prevé que los árbitros estarán examinados de la responsabilidad derivada de su actuación arbitral, en tanto no hayan incurrido en incumplimiento doloso de sus deberes. Aunque esta concepción ha sido acogida generalmente por países de tradición civilista, también se encuentra presente en algunos países de tradición anglosajona common law. Este es el caso, por ejemplo, del Reino Unido, donde el árbitro no es responsable por lo que hace u omite hacer en el desempeño de sus funciones, a menos que el acto u omisión se haya iniciado de mala fe, como señala la sección 29 de la Ley de Arbitraje del Reino Unido de 1996. Y esta concepción también se encuentra plasmada en el artículo 31.1 del Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, la London Court of International Arbitration. Este modelo fomenta el cuidado, la diligencia y la preparación de los árbitros y, por tanto, aumenta la calidad del servicio arbitral. Este modelo también fomenta la utilización del arbitraje por los usuarios del sistema, porque reconoce a las partes la posibilidad de iniciar una acción de responsabilidad frente al árbitro cuando existen razones de peso. Por tanto, las partes no quedan desprotegidas si el árbitro les provoca un daño intencionadamente o actúa con negligencia grave, porque estas jurisdicciones no cierran la puerta a que se entablen acciones civiles frente a los árbitros. Aunque estos sistemas no reconocen inmunidad civil a los árbitros, aún así reducen la litigiosidad y desincentivan la interposición de demandas frívolas, porque la responsabilidad del árbitro solo nace cuando su comportamiento ha sido especialmente grave. La infracción cometida en el cumplimiento del encargo por los árbitros debe revestir, por tanto, un carácter manifiesto y cuando menos debe ser producto de una grave negligencia. También debo señalar que en estos sistemas la falta de acierto del laudo a la hora de interpretar los hechos y aplicar el derecho no da lugar generalmente a la responsabilidad de los árbitros que lo emitieron, porque es una tarea que inevitablemente lleva intrínseco un cierto margen de apreciación. En España, por ejemplo, los tribunales admiten la posibilidad de que los árbitros incurran en responsabilidad si cometen un error arbitral, pero solo si ese error es palmario, craso, manifiesto y de una evidencia tal que muestre una negligencia grave del árbitro. Así lo señaló
el Tribunal Supremo en su sentencia 429/2009 de 22 de junio. Y por último, los modelos basados en la responsabilidad por culpa. Frente a las jurisdicciones que reconocen a los árbitros una inmunidad civil parcial o absoluta, existen otros países que han optado por sujetar la actividad de los árbitros al sistema tradicional o común de responsabilidad. Estos sistemas reconocen que los árbitros pueden ser obligados a resarcir los daños que causen durante el desarrollo de su misión, de la misma forma que cualquier contratante debe resarcir los daños que cause a su contraparte. Por tanto, la responsabilidad de los árbitros no solo nace cuando el incumplimiento de los árbitros reviste un carácter manifiesto o es el producto de una grave negligencia o una conducta intencionada. Su responsabilidad también nace cuando han causado daños por simple culpa o negligencia. Este es, por ejemplo, el caso de Honduras y en su artículo 47 de la Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras dispone que la aceptación obligada a los árbitros a cumplir su función con esmero y dedicación y serán responsables de reparar los daños y perjuicios que por su culpa y negligencia llegaren a causar a las partes. Y en el mismo sentido el artículo 745 del Código Procesal Civil y Comercial de Argentina, que señala que la aceptación de los árbitros dará derecho a las partes para compelerlos a que cumplan su cometido bajo pena de responder por los daños y perjuicios. Esta concepción también se encuentra presente en la Ley de Arbitraje y Conciliación de Bolivia, y concretamente en el Código Civil y también en el Código Civil de Procedimiento de Austria. Como antes, estos modelos aumentan la calidad del servicio arbitral, fomentando el cuidado, la diligencia y la preparación de los árbitros. También fomentan la utilización del arbitraje por parte de los usuarios, puesto que estos no quedan desprotegidos si la actuación del árbitro les causa daño. Voy a hacer una mirada más cercana al modelo español y al modelo colombiano. Después de examinar comparativamente los diversos sistemas que se han implantado en nuestro entorno para determinar la responsabilidad de los árbitros, conviene analizar cómo se ha regulado esta cuestión en España y en Colombia. En España, el sistema de responsabilidad de los árbitros se encuentra regulado en el primer apartado del artículo 21 de su ley de arbitraje, que dispone que la aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieran, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo. Señala más adelante que el perjudicado tendrá acción directa contra la institución arbitral, con independencia de las acciones de resarcimiento que asistan a aquella contra los árbitros. Y por tal motivo se exige a los árbitros o a las instituciones arbitrales que en su nombre contraten un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente en la cuantía que reglamentariamente se establezca. De su tenor se puede extraer tres rasgos distintivos del sistema de responsabilidad civil de los árbitros en España. En primer lugar, se concede a los árbitros una exención parcial de responsabilidad, similar a la prevista en la Ley de Arbitraje peruana. En segundo lugar, se exige que los árbitros suscriban un seguro de responsabilidad civil. Y en tercer lugar, se reconoce a los perjudicados la posibilidad de dirigirse directamente contra la institución arbitral en caso de que el arbitraje sea institucional. La exención parcial de responsabilidad consagrada en el artículo 21 de la Ley de Arbitraje. Como se desprende del artículo 21 de la Ley de Arbitraje, en España la responsabilidad de los árbitros no está sujeta al sistema tradicional de responsabilidad civil aplicable a la mayoría de las relaciones contractuales. Así, para que una acción de responsabilidad frente a un árbitro pueda prosperar, no será suficiente que el actor acredite la preexistencia de una obligación, su incumplimiento debido a culpa, negligencia o falta de diligencia del demandado, la realidad de los perjuicios ocasionados a los otros contendientes y el nexo causal eficiente entre aquella conducta y los daños producidos, como los tribunales exigen, por regla general, en el resto de las relaciones contractuales. Los árbitros no responden si causan un daño como consecuencia de un descuido o una falta de diligencia leve o levísima,
sino que su obligación de resarcir solo nace si se acredita que los daños han sido causados por mala fe, temeridad o dolo, como señala el artículo 21 de la Ley de Arbitraje. Esto no ha sido siempre regulado en España de la misma manera. Anteriormente, las leyes, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y la Ley de Arbitraje de 1953 establecían la responsabilidad del árbitro de responder por los daños y perjuicios que causaren por simple culpa. El segundo tema es la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil. El hecho de que los árbitros puedan incurrir en responsabilidad civil y puedan quedar obligados a resarcir los daños que causen el desarrollo de sus funciones lleva aparejada en España la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil o una garantía equivalente. Depósito, garantía bancaria, aval a primer requerimiento que garantice el pago de la indemnización. Esta obligación fue incluida en la Ley de Arbitraje en el año 2011 y solo es exigible en aquellos casos en los que la Ley de Arbitraje es aplicable, es decir, cuando nos encontramos ante un arbitraje con sede en España, con independencia del tipo de arbitraje administrado y, por supuesto, con independencia si el arbitraje es de derecho o de equidad nacional o internacional. Cuando la sede del arbitraje se encuentre en otro país, la normativa de dicho país, como lex arbitri, será la que determine si es necesario suscribir un seguro de responsabilidad civil. El fundamento de esta exigencia legal se basa en la necesidad de proteger al perjudicado, garantizándole un patrimonio que responderá de los daños y perjuicios que pueda causar la acción del árbitro. Sin embargo, su aplicación no está exenta de polémica, porque los criterios para exigir responsabilidad civil al árbitro están basados muchas veces en actuaciones intencionadas o dolosas. Sin embargo, en España el dolo no es asegurable conforme al artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro, por lo que, como señala el artículo 76 de la misma ley, el asegurador que satisfaga la indemnización podrá repetir contra el árbitro. Y en tercer lugar, la acción directa contra la institución arbitral. El ordenamiento español contempla un mecanismo adicional para proteger al perjudicado y para garantizar que éste podrá dirigirse contra un patrimonio solvente, y es que en España la parte perjudicada puede reclamar directamente a la institución arbitral el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el árbitro. Así, en los arbitrajes institucionales con sede en España, cuando el daño sea atribuible a la conducta de un árbitro en el cumplimiento de su encargo, el perjudicado tiene varias opciones. Ciertamente, el perjudicado puede dirigirse contra el árbitro, pero también podrá solicitar directamente el resarcimiento a la institución arbitral o reclamar ambos. Como señalamos antes, el perjudicado también podrá dirigirse contra la aseguradora que haya suscrito con el árbitro un seguro de responsabilidad civil. El ejercicio de la acción de anulación como requisito de procedibilidad. Aunque la esencia del régimen de responsabilidad de los árbitros en España se encuentra contenida en el artículo 21 de la Ley de Arbitraje, esta regulación ha sido objeto de interpretación y desarrollo por nuestros tribunales. Uno de los aspectos más importantes que ha desarrollado la jurisprudencia es el hecho de que la acción de responsabilidad civil contra un árbitro es un remedio excepcional y subsidiario que solo puede interponerse si el daño o perjuicio sufrido no puede ser reparado de otra forma. Así, de acuerdo con el Tribunal Supremo, el árbitro deviene responsable en último término, lo que quiere decir que la reclamación formulada en contra del árbitro no puede prosperar por falta de requisitos sin el agotamiento de los remedios hábiles para revisar la resolución a la que se imputa el perjuicio, bien sea la acción de aclaración y complemento, la acción de anulación prevista en la Ley de Arbitraje cuando sea procedente y útil en los medios de revisión que se hayan establecido válidamente en el convenio arbitral. Por tanto, antes de exigir responsabilidad al árbitro, las partes deberán intentar reparar el daño, si fuese posible, mediante el ejercicio de las acciones de aclaración, complemento o rectificación, o incluso mediante la anulación del laudo. ¿Cuál es la situación de la responsabilidad de los árbitros en Colombia? De acuerdo con el artículo 116 de la Carta Política de Colombia, los árbitros
cumplen transitoriamente la función de administrar justicia. Así, la Corte Constitucional colombiana ha señalado que aunque los árbitros resuelven controversias en casos concretos y en virtud del acuerdo entre las partes, el arbitraje es un mecanismo para impartir justicia a través del cual igualmente se hace efectiva la función pública del Estado. Los árbitros, señala la Corte Constitucional, son por tanto autoridades públicas, con los mismos deberes, poderes, facultades y responsabilidades de los jueces. Los árbitros son en suma sustitutos de los privados de los jueces que administran justicia. Por este mismo motivo, la Corte Constitucional colombiana considera que la naturaleza jurídica del arbitraje, como señalaba antes, es mixta, porque aunque la potestad del árbitro nace del acuerdo entre las partes, opera por ministerio de la ley, ya que la ley es la que le otorga valor de ejecutividad al laudo arbitral y determina el procedimiento que debe utilizarse al juicio. Esta equiparación entre los árbitros y los jueces colombianos resulta particularmente evidente en el ámbito de la responsabilidad disciplinaria. Así, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 1563 de 2012, que contiene el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, los árbitros se encuentran sujetos a las normas disciplinarias de los servidores judiciales y, por tanto, se encuentran sujetos a la ley estatutaria de Administración de Justicia. Esta equiparación también se produce en relación con las causas que impiden que un árbitro o un juez resuelva una controversia. Así, de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, los árbitros están impedidos y son recusables por las mismas causales previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil y por las inhabilidades, prohibiciones y conflictos de intereses señalados en el Código Disciplinario Único. La pregunta es, ¿sucede lo mismo en el ámbito de la responsabilidad civil? Pues bien, el ordenamiento jurídico de Colombia, al igual que el ordenamiento de Chile, Costa Rica o Suiza, no contiene ninguna norma destinada a regular de forma específica la responsabilidad civil de los árbitros. Si analizamos el artículo 48 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional de Colombia, observamos que existen determinadas conductas que pueden dar lugar a que los árbitros pierdan el derecho a cobrar la mitad de sus honorarios. Así, los árbitros pierden el derecho a cobrar la mitad de sus honorarios si se niegan a firmar el laudo arbitral. Los árbitros también pierden ese derecho si su laudo resulta anulado porque el tribunal no se constituyó en forma legal, o porque el tribunal rechazó una prueba solicitada oportunamente, o porque el laudo fue manifiestamente emitido en conciencia o en equidad, a pesar de que debía ser emitido en derecho. También existen casos en que los árbitros pierden íntegramente el derecho a cobrar sus honorarios y, por tanto, quedan obligados a reembolsar a las partes los honorarios recibidos. Esto sucede en aquellos casos en los que un árbitro renuncia, es recusado o incumple los deberes de información. Los árbitros también pierden cualquier derecho a cobrar honorarios si el tribunal cesa sus funciones por expiración del término fijado para el proceso o su prórroga sin haber expedido el laudo. El contenido del artículo 48 del Estatuto del Arbitraje Nacional e Internacional de Colombia plantea varios interrogantes. En primer lugar, ¿en qué supuestos los árbitros pueden quedar obligados a resarcir los daños causados a las partes? Los árbitros solo incurren en responsabilidad en los supuestos mencionados expresamente en el artículo 48, o se les puede exigir responsabilidad en supuestos distintos. Y en segundo lugar, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad civil de los árbitros? La responsabilidad civil de los árbitros se traduce simplemente en que estos perderán parcial o totalmente el derecho a cobrar honorarios, o las partes pueden exigir a los árbitros una indemnización adicional. Estas cuestiones fueron resueltas por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-451/95 del 4 de octubre, que resolvía una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 40 y 44 del artículo 2279 de 1989, que contenía unas disposiciones equivalentes a las que hoy encontramos en el artículo 48 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. En esta sentencia, la Corte Constitucional aclaró que estos artículos, que niegan a solo a los árbitros el derecho a cobrar una parte o la totalidad de sus honorarios, no están destinados a limitar la responsabilidad de los árbitros. En palabras de la Corte Constitucional, los árbitros en su calidad de jueces no están sujetos a ningún fuero de inmunidad judicial ni patrimonial, y
y por tanto pueden ser investigados, juzgados y sancionados por sus acciones u omisiones ilegales. Por tanto, estas disposiciones, continúa la Corte Constitucional, no son óbices para que los árbitros puedan ser condenados judicialmente a resarcir los perjuicios que su conducta culposa o dolosa y por error grave infrinja a las partes, por lo que las partes podrán acudir a la vía judicial para establecer las faltas que puedan cometer los árbitros y obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios consiguientes. De esta sentencia se desprende que el sistema colombiano no reconoce inmunidad civil a los árbitros, que por tanto los árbitros pueden ser sujetos a una acción de responsabilidad civil por los daños que causan las partes en el desarrollo de su guión. De esta sentencia también se desprende que la responsabilidad de los árbitros está sujeto al régimen tradicional de responsabilidad, porque responderán por los daños que su conducta culposa o dolosa y por error grave causa a las partes, y que su responsabilidad no se encuentra limitada por los términos del artículo 48 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Y voy concluyendo, señor presidente, refiriéndome brevemente a la responsabilidad penal y disciplinaria de los árbitros. La responsabilidad disciplinaria de los árbitros. En muchos estados como España, los árbitros están exentos de responsabilidad disciplinaria en sentido estricto, porque no forman parte de la organización del Estado, ni dependen funcionalmente de ningún organismo. Cabría, sin embargo, pensar en la responsabilidad disciplinaria privada, cuando el arbitraje es administrado por una institución arbitral. En esos casos, el árbitro, como miembro de una institución arbitral, deberá someterse a las reglas de esta y quedará sometido, por tanto, al régimen de sanciones que se regulen. A este respecto, un estudio publicado en 2013 por la Asociación Suiza de Arbitraje sobre diversas instituciones arbitrales de todo el mundo, titulado Arbitral Institutions Under Scrutiny, concluyó que el 32% de las instituciones analizadas no contemplan oficialmente la imposición de sanciones a los árbitros que incumplan las exigencias de calidad de la institución. Por tanto, el 68% de las instituciones analizadas sí contemplan de alguna forma la imposición de sanciones a los miembros del tribunal arbitral. También en este estudio el 23% de las instituciones arbitrales analizadas prevé la posibilidad de reducir los honorarios de los árbitros si su desempeño ha sido deficiente, y asimismo, según el estudio publicado por la Asociación Suiza de Arbitraje, el 55% de las instituciones arbitrales que sí contemplan la imposición de sanciones prevén la posibilidad de sustituir al árbitro o vetarle en relación con futuros nombramientos si su desempeño es inadecuado. Debemos resaltar también el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, dado que, de acuerdo con su reglamento, dependiendo de la gravedad de la infracción del árbitro, el centro puede llegar a suspender temporalmente al árbitro de la lista de árbitros elegibles o separarle definitivamente de dicha lista. Al margen de la responsabilidad disciplinaria privada que en su caso pueda ser exigida por la institución arbitral que administra el arbitraje, no olvidemos que existen jurisdicciones en las que la actuación del árbitro sí puede ser objeto de un control disciplinario por parte de un organismo público. Este es sin duda el caso de Colombia, a mi juicio, donde los árbitros son considerados autoridades públicas, como señalaba la sentencia de la Corte Constitucional antes mencionada, con los mismos deberes, poderes, facultades y responsabilidades que los jueces. Por tanto, se encuentran sujetos a las mismas normas disciplinarias que los jueces. Recordemos, como señalaba antes, el artículo 19 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, que dispone que los árbitros se encuentran sujetos a las normas disciplinarias de los servidores públicos, en los términos de la ley estatutaria de la Administración de Justicia. En Colombia, el Estado es el titular de la potestad disciplinaria y su ejercicio corresponde con carácter general y preferente a la Procuraduría General de la Nación, como se desprende del artículo 1 y 2 del Código Disciplinario y otros. Sin embargo, esta regla general tiene excepciones y una de ellas responde precisamente al ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los jueces y por remisión sobre los árbitros. Así, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
a la que se remite el artículo 19 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre la rama judicial no corresponde a la Procuraduría General de la Nación, sino al Consejo Superior de la Judicatura. La potestad disciplinaria sobre los árbitros no siempre ha estado regulada de esta forma en Colombia. Así, el artículo 45 del antiguo decreto 2279 de 1989 atribuía a la Procuraduría General de la Nación competencia para controlar y vigilar a los árbitros y el correcto funcionamiento de los tribunales de arbitramiento. Este artículo fue derogado en julio de 1983 y, como señalaba antes, la normativa vigente actual sujeta la responsabilidad civil de los árbitros a la ley estatutaria de la Administración de Justicia y, por tanto, al Consejo Superior de la Judicatura. Y termino con una breve referencia a la responsabilidad penal de los árbitros. Por último, los árbitros en el ejercicio de su misión pueden incurrir en responsabilidad penal porque los árbitros, como cualquier ciudadano, se encuentran sujetos al Código Penal. A título ilustrativo, en España un árbitro puede incurrir en un delito de cohecho, tipificado en el artículo 422 del Código Penal, si admitiera por sí o por persona interpuesta un regalo que le fuese ofrecido en consideración a su cargo o función en provecho propio o de un tercero. Un árbitro también podrá incurrir en el delito tipificado en el artículo 464 del Código Penal si intentar influir con violencia o intimidación en alguna de las partes, en sus abogados, en los testigos o los peritos, para que modifiquen su actuación procesal, y también incurrirá en responsabilidad penal, ese artículo 400, si abusase de su posición. También en España un árbitro podrá incurrir en responsabilidad penal si descubriese y revelase secretos o incumpliese su obligación de sigilo o reserva, o se cometiese falsedad alterando un documento, simulando un documento o faltando a la verdad en la narración de los hechos. Por suerte, existen poquísimos precedentes en materia de responsabilidad penal de los árbitros. Por lo tanto, concluyo. A la vista de lo anterior, resulta claro que no existe un sistema unitario sobre la responsabilidad del árbitro. Los países de nuestro entorno se aproximan a esta cuestión de forma muy distinta, por lo que podemos encontrar jurisdicciones que reconocen una absoluta inmunidad civil al árbitro y jurisdicciones en las que la responsabilidad de los árbitros se rige por las reglas previstas para el resto de las relaciones contractuales. Las razones de esta diversidad de opiniones sobre la responsabilidad de los árbitros pueden ser varias, pero la razón principal es la discrepancia entre las jurisdicciones sobre su concepción de la naturaleza de la función que desarrollan los árbitros y de la relación entre los árbitros y las partes. Algunas voces se han levantado a favor de uniformar el sistema de responsabilidad de los árbitros, ya que consideran que el establecimiento de principios a nivel internacional ayudaría a los árbitros en el desarrollo de sus funciones. Sea como fuere, la existencia de reglas que regulen la responsabilidad del árbitro son necesarias para el buen desarrollo del arbitraje. Muchas gracias. El académico de número Alejandro Venegas Franco. Buenas tardes a todos, señores integrantes de la mesa directiva, doctor Augusto Trujillo Muñoz, doctor Juan Rafael Bravo, doctor Saúl Sotomonte, doctor José Celestino Hernández, respectivamente presidente, primer vicepresidente, segundo vicesecretario general, doctor José María Alonso, doctor Víctor Gamero, el doctor Guillermo Sánchez, su familia, María, cuando la salud evocó a su padre, de grata recordación, doctor Alejandro Linares Cantillo, magistrado de la Corte Constitucional, señor decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, doctor José Alberto Gaitán. No sé si omito protocolariamente algún nombre, pero la mascarilla hace que todos nos veamos iguales, como me menciona alguien. Señores académicos de número correspondientes, amigos todos, el señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia me ha asignado la tarea de hacer algunos comentarios respecto del trabajo presentado para su incorporación
como miembro correspondiente extranjero de la corporación de don José María Alonso. Repito entonces lo dicho por un ilustre predecesor de José María en la decanatura del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, don Luis Martín Mingargo, en un acto en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, cuando dijo: tomar la palabra es para mí un gran honor y un desproporcionado privilegio. Agradezco al presidente y a mis compañeros de corporación la atención que puedan prestar a esta intervención. 3 son los temas que abordaré para atender la misión asignada, pues haré breves observaciones sobre el ensayo, alguna referencia al ilustre Colegio de Abogados de Madrid, del cual es decano, repito, el nuevo miembro académico correspondiente extranjero, y finalmente respecto de la persona del académico. Primero, la responsabilidad del árbitro. El trabajo presentado, denominado el arbitraje, un ejercicio de responsabilidad, corresponde bien a la amplia trayectoria como abogado del recipiendario, que es reconocida en los ámbitos europeos y americanos, en los cuales ha sido un árbitro de especial valía, pues ha participado en cerca de 200 trámites, ha escrito copiosos e importantes artículos sobre el tema, ha participado en seminarios y coloquios, ha sido estratega o dirigido equipos que intervienen en importantes controversias que se resuelven utilizando el arbitraje, incluido el deportivo, tan llamativo para las nuevas promociones de abogados. La premisa que desarrolla a lo largo del escrito consiste en que el árbitro, al asumir la misión de resolver la controversia, asume un compromiso de responsabilidad. Útil precisar los extremos de la responsabilidad del árbitro, que para algunos, no en Colombia, es de origen contractual, y en otros países, como en Colombia, se asimila al árbitro al juez. De igual manera, pertinente precisar los 3 regímenes que se han establecido en la doctrina de exoneración total, como en Estados Unidos, exoneración cualificada en algunos reglamentos de la CCI, como se mencionaron en el trabajo que comento, y finalmente responsabilidad de los árbitros, como en el caso colombiano. Para ello, en el trabajo de incorporación, José María Alonso revisa las diferentes posturas existentes alrededor del asunto, como la inmunidad total o la responsabilidad, y para tal cometido parte de varias consideraciones acerca de la naturaleza de la relación entre los árbitros y las partes, con un cuidadoso recorrido por varias legislaciones, como las de la Unión Europea, también de legislaciones latinoamericanas y naturalmente de la regulación española, en especial de las diferentes opciones de responsabilidad civil del árbitro frente a las partes, unas de carácter contractual y otras de orden extracontractual. Los primeros, propios de los países de tradición anglosajona, en los cuales hay una tendencia a la inmunidad del árbitro para impedirle una persecución civil que en esas legislaciones tiene una historicidad importante, pues tiene algo que ver con aquella doctrina que el rey no puede hacer algo malo, o el efecto frente a la Suprema Corte Americana de la era de la reconstrucción de la guerra civil, que generó la doctrina de la inmunidad judicial absoluta. Al paso que en la segunda alternativa, es decir, la de la responsabilidad, corresponde a aquellos regímenes que consideran al árbitro como un juez y por tanto destinatario de sus deberes, obligaciones y responsabilidades. En el estudio se hace referencia a la normatividad colombiana a partir de las providencias de la Corte Constitucional, que al examinar diferentes disposiciones de la legislación arbitral o del Código General del Proceso, han precisado, con fundamento en la consideración de orden público del proceso arbitral, que al árbitro le es aplicable el régimen correspondiente ordinario de un funcionario judicial, si bien no es un servidor público permanente.
La circunstancia que en el trámite arbitral los particulares transitoriamente cuenten con la facultad de administrar justicia también contribuye a los fines del Estado y en particular a lo que les compete a los jueces. Esto es, que la calidad de particular no sirve para desatender los fines del Estado y por ello son parejas las responsabilidades de los árbitros y jueces con alcances en los ámbitos disciplinario y penal. Y a la inversa, los deberes de los apoderados frente a los árbitros son similares a aquellos que han de prestarse respecto de los jueces, como también lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de la Judicatura. Las conclusiones del trabajo que oímos son indicativas de esos criterios, junto con el de la confianza superior que está inmerso en la actividad judicial en general, pero muy especialmente en la labor que se le señala a los árbitros. Segundo, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El Ilustre Colegio, que se funda en 1596, al amparo de una real cédula del rey Felipe II, el Prudente, en la cual se aprueba la ordenanza de la Congregación de Abogados de la Corte, se encuentra próximo a cumplir 425 años de existencia. Para quien esto dice, en la distancia, su mayor fortaleza consiste en la defensa de la justicia, en remarcar el papel del abogado en el desarrollo del Estado de Derecho y en la identificación de opciones en el futuro para la abogacía. Llamo la atención en el énfasis que en los diferentes documentos y pronunciamientos del colegio se hace de la palabra abogacía, es decir, del conjunto de abogados en ejercicio, de quienes abogan, de quienes interceden, en fin, como diría un antiguo decano, que la abogacía nació para servir. El colegio ha contado entre sus colegiados con destacados juristas y presta invaluables servicios en beneficio de sus colegiados e incluso de abogados de otras latitudes que acuden a sus instalaciones para contar con generoso albergue. Es, para los latinoamericanos, una suerte de amable patrimonio común de la abogacía. Tercero, el recipiendario. Eduardo García Enterría, Joaquín Garrigues, Silvet Díez Picasso y Ponce de León constituyeron una triada estelar que sucedió a don Federico de Castro, de quien es coincidente el reconocimiento por parte de la doctrina y la sociedad española sobre su positivo influjo en el derecho, esto es, que sus reflexiones siempre fueron importantes e incitantes. Quien se incorpora hoy a la academia es egresado de la Universidad Complutense de Madrid y en los albores profesionales colaboró en el despacho de don Luis Díez Picasso y Ponce de León, de tan grata recordación en el ámbito del derecho privado, de quien fuera de su rigor académico, de su seriedad sin distancia, está el recuerdo de su noble despacho en la calle General Pardiñas, en Madrid. Don Luis, catedrático de la Universidad Autónoma, es recordado por sus tratados de derecho civil y en el ámbito jurídico iberoamericano mucho por su obra de los actos propios, que marcó un derrotero en variadas esferas del derecho, siendo acogida por tribunales de variada índole en diferentes países. Don Luis, luego de la transición democrática española, fue el primer presidente del Tribunal Constitucional y también lo fue de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España. Que un catedrático como Díez Picasso, de la Autónoma de Madrid, de reconocida estrictez, hubiese seleccionado entonces al Nobel estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, José María Alonso, como uno de sus colaboradores, comprueba las calidades profesionales e intelectuales de José María, las mismas que le permitieron luego su vinculación con el grupo financiero del Banco Bilbao, posteriormente ser director global y con sede en Madrid del despacho Garrigues durante varias décadas y también ser, a partir del año 2010, presidente del despacho Baker y McKenzie,
donde alternó con Manuel Pizarro Moreno, también presidente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Destaco que algunos de esos grandes despachos españoles, y en general los europeos, tienen como costumbre contar con un catedrático de valía en sus tareas para acompañar sus menesteres. Desde hace pocos años, José María dirige su propia y especializada firma de abogacía. Al decanato del ilustre colegio suma la calidad de miembro correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y la presidencia de honor del Club Español del Arbitraje. Por ello, señor presidente, señores integrantes de la comisión de la mesa, señores académicos, me complace sobremanera llevar la voz de la corporación con estas breves palabras para trasladarle a José María Alonso, en nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la honra en recibirle en la fecha como un jurista que cuenta con merecido reconocimiento en el ámbito académico europeo y en el foro arbitral, como lo comprueba justamente el estudio que ha sometido a consideración de la corporación, que es una sucinta monografía y que él además ha contado con el concurso de sus colegas para conducir esos despachos en el activo y en ocasiones abstruso trasegar de la profesión, alternando siempre con liderazgo en el corro de la abogacía, que lo tiene como su vocero, y tomo de un libro de Luis Martí la frase que se le atribuye a Voltaire, quien hubiese querido ser abogado y así lo manifestó, y que bien se puede decir en este recinto y solo en este recinto que la abogacía es la más bella profesión del mundo. Muchas gracias. Corresponde a la intervención del jurista Guillermo Sánchez Luque, titulada Derecho Administrativo de la Libertad, Transformaciones del Derecho de los Servicios Públicos y ocaso de las prerrogativas del poder público. Durante largos años, la Escuela Francesa del Servicio Público, gracias a la significativa obra del profesor León Denis y destacadísimos autores como Jesse y Bonnard, así como a los aportes de la jurisprudencia francesa de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, dominó el horizonte del derecho administrativo en Colombia. Según la Escuela Realista de Burdeos, toda la actividad estatal era servicio público. El derecho administrativo era, pues, el derecho de los servicios públicos. El derecho administrativo estaba también inspirado desde la orilla doctrinaria opuesta en el poder público y sus prerrogativas, es decir, en las relaciones desequilibradas, de desigualdad, de mando, de jerarquía, de superioridad del Estado. Su nota esencial para Bourdieu era ser un conjunto de prerrogativas atribuidas a la administración. La Constitución de 1991 alteró drásticamente esa noción clave del derecho administrativo. El constituyente tenía claro que el papel del Estado era garantizar la prestación y no prestar de manera monopólica los servicios públicos. El servicio público dejó así de ser una actividad de exclusiva competencia del Estado, es decir, dejó de ser una función estatal para convertirse en uno de sus fines esenciales. El servicio público, como monopolio oficial, ya no es la pieza maestra del derecho administrativo. La gestión o prestación de los servicios públicos dejó de ser un dominio reservado al derecho público. El marco constitucional de 1991 no permite la vuelta nostálgica a la escuela francesa. Las transformaciones ya se dieron. Es hora de hacer valer en los ámbitos donde se adoptaron régimen de operación de los servicios públicos y estatuto de contratación estatal, y de extenderla a los ámbitos del derecho administrativo pendientes. Primero, el derecho administrativo de la libertad, las transformaciones del ordenamiento legal del derecho administrativo. 1.1. El régimen legal de los servicios públicos domiciliarios, desmonopolización y libertad económica. La eliminación del monopolio público de la prestación de los servicios públicos entrañaba un replanteamiento del esquema
que partió de crear un marco jurídico que propiciara las ventajas de un mercado en competencia para poder abastecer la demanda de los servicios sobre la base de una estrategia coherente para estimular la expansión de la oferta, fundada en estímulos a la inversión económica en el sector para incentivar la participación privada. La Ley 142 prevé un régimen especial para esos prestadores al disponer reglas particulares para las sociedades por acciones que son diferentes a las que por vía general estableció el Código de Comercio. El operador de servicios públicos por excelencia ya no es, entonces, el establecimiento público, que está encargado de atender funciones administrativas conforme a las reglas de derecho público. La Constitución replanteó la terminología tradicional, se pasó de administrado a usuario. Si el servicio público dejó de ser una función administrativa, era apenas natural que el destinatario del servicio cambiara su nombre. El usuario justificó el cambio de modelo y sus derechos, los derechos de los usuarios, son materia de ley y no un ámbito abierto a la regulación administrativa económica. No obstante, el legislador optó por concebir un esquema de protección del usuario con una perspectiva, entre comillas, administrativista, propia de las relaciones entre la administración y las personas. La ley adoptó figuras de las relaciones entre la administración y el ciudadano, el derecho de petición, el silencio administrativo positivo. La notificación sobre la decisión de una petición o un recurso se hace en la forma prevista en nuestro Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. La superintendencia además conoce en segunda instancia el recurso de apelación contra esas decisiones y según las reglas de la primera parte de este Código. Si la prestación de los servicios públicos dejó de ser una función administrativa, no es coherente que las empresas estén revestidas de potestades de autotutela, que son propias del ejercicio de una función administrativa, prerrogativas que acentúan aún más la diferencia entre la debilidad del usuario y la preeminencia de la empresa prestadora. El trascendental cambio que trajo para la teoría del servicio público, la eliminación del monopolio oficial, supuso también una transformación del aparato institucional. Los más representativos medios de intervención administrativa de la economía son, pues, la regulación económica y la inspección, vigilancia y control. La legislación le ordena a las comisiones de regulación promover y preservar la competencia y asegurar las condiciones de oferta de un servicio eficiente para poder abastecer la demanda. Las comisiones de regulación tienen facultades típicamente administrativas y no legislativas, como las que se dice pueden llegar a tener las agencias reguladoras norteamericanas. La Corte Constitucional, en un importante pronunciamiento, dejó en claro que las comisiones de regulación hacen parte de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional y que dependen del presidente de la República como suprema autoridad administrativa. Según este fallo, cualquier intento de sustituir al legislador o de dictar reglas sin apoyo en las prescripciones legales es contrario a la Constitución. La denominación comisiones de regulación podría cambiarse. Tal vez sería mejor llamarlas agencias de promoción de la competencia o agencias de garantía del mercado. La regulación no puede ser la regla. El hecho de que se denominen así puede dar a entender que su objeto es regular y regular. La experiencia demuestra que los cambios bruscos del marco jurídico para invertir desestimulan el mercado. La actividad regulatoria podría enmarcarse mejor en la lógica civil del Código Civil desde el regular, más normas supletivas de la voluntad y menos normas de orden público. De otra parte, la concentración de funciones en las comisiones de regulación riñe con los postulados liberales de toda democracia. Atribuir a las comisiones la facultad de dirimir conflictos entre operadores no solamente parece contrario a la Constitución, sino al sentido común. Quienes expiden las reglas no pueden ser luego imparciales e independientes para aplicarlas a los casos particulares. La experiencia ha demostrado, además, que no existe claridad sobre la naturaleza de esa función. ¿Es administrativa? ¿Es judicial? Esta incertidumbre sobre su alcance
no es una buena señal para el mercado. La legislación sectorial de los servicios públicos se ha mantenido, en términos generales, a lo largo de más de un cuarto de siglo. Esta estabilidad de la Ley 142 y 143 se explica, como advierte el profesor Palacios Mejía, en que el gobierno, las empresas, los usuarios, parece que temen una reforma hecha con el propósito de lograr alguna pequeña mejoría, sea esta la oportunidad de un cambio mayor que altere delicados equilibrios que la ley contiene. Todo indica, dice el autor, que la estabilidad de la Ley 142 proviene del hecho de que cada uno de los grandes sectores sociales a los que ella se aplica sienten que la ley protege sus intereses fundamentales. Es difícil, termina, hacer elogio más alto de esa o de cualquier otra ley. 1.2. El régimen legal de los contratos, menos unilateralidad y más autonomía de la voluntad. El nuevo rol del Estado impuso reconfigurar, como en efecto se hizo, todo el régimen de contratación estatal. Un Estado que ha asumido tantos retos en el modelo social de derecho exige una contratación pública, robusta y eficiente que sirva de instrumento para el desarrollo del país. Al igual que la legislación sectorial de los servicios públicos, la Ley 80 de 1993, en su texto original, propició la inversión nacional y extranjera al tener en cuenta las evidentes limitaciones fiscales de un país pobre como el nuestro. La innovación, el mejoramiento de la infraestructura nacional y de servicios solo puede lograrse con el concurso fundamental de los particulares. El Estatuto de Contratación Estatal buscó brindar certeza a las relaciones contractuales del Estado. No es una ley breve porque sea una norma marco abierta a la reglamentación administrativa. Es una ley concisa porque lo fundamental lo regula el derecho común, como lo dispone sin rodeos su artículo 13. Escasos 80 artículos que dejaron sentadas las bases de un esquema basado en el acuerdo, en la autonomía de la voluntad. Un estatuto breve que usa un lenguaje claro y sencillo, que tiene un conjunto articulado de preceptos en los que domina el sentido práctico. La libertad es pilar básico de las decisiones de las personas. La libertad de contratar es una manifestación de la libertad en general y en particular es una, comillas, consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad. Por ello, la declaración de voluntad en los contratos estatales no difiere en esencia de los contratos entre los particulares. No hay actos administrativos por el simple hecho de que una de las partes sea la administración y se pronuncie. Una norma fundamental que está en consonancia con el artículo 13 de la Ley 80 es su artículo 77, que prescribe que las normas sobre procedimientos y actuaciones administrativas serán aplicables a esas actuaciones contractuales en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de la Ley 80. Sin embargo, algunos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la ley son muy parecidos a los que se tenían en vigencia del estatuto anterior. Puede valerse el juez del contrato de criterios basados en una legislación que no solo está derogada, sino que estaba concebida con una perspectiva diametralmente opuesta a la legislación vigente. No obstante, el Consejo de Estado paulatinamente ha comenzado a revisar ese enfoque, comillas, de función administrativa contractual, comillas. En primer lugar, como ya lo hizo en la jurisprudencia civil, el Consejo de Estado en el ámbito de los regímenes exceptuados de tiempo atrás ha encontrado viable pactar cláusulas que permitan la resolución extrajudicial unilateral. En segundo lugar, la situación excepcional de pandemia puso de presente que la renegociación es una salida más coherente que las medidas unilaterales. Es deseable que las partes intenten acordar nuevas condiciones que permitan la ejecución de lo pactado. El encuentro, el acuerdo, la bilateralidad es base fundamental de un regreso
a un derecho administrativo de la libertad. En tercer lugar, sobre la base de que la autonomía de la voluntad es la regla dominante del régimen de contratación estatal, el Consejo de Estado ha venido replanteando el criterio según el cual la ausencia de salvedades en otros CIEs o en contratos posteriores impide automáticamente plantear pretensiones judiciales. En un derecho administrativo de la libertad, los organismos de control no deberían entrar a sustituir a la administración en la celebración y ejecución del contrato. La coadministración no solo impide una buena gestión, sino que además impide una imparcial y adecuada labor de control. La proliferación de mecanismos e instrumentos de fiscalización de la actividad contractual paraliza los proyectos. El Estado se expone a incertidumbres litigiosas, pues acude a los pleitos por físico temor a firmar un arreglo directo, figura que ha sido estigmatizada. Se necesita, doctor Venegas, aquí quizás no es el lugar para decirlo, se necesitan menos abogados y más emprendedores en los contratos del Estado. 2. El derecho administrativo de la libertad. Las reformas pendientes al ordenamiento legal del derecho administrativo. 2.1. Hacia un régimen de organización administrativa y de la actuación administrativa de la libertad. La participación de los particulares en la gestión de los servicios públicos que antes estaba a cargo del Estado supuso no solo una transformación de la noción de servicio público, sino por supuesto una redefinición del papel del Estado. Esto impone una organización y funcionamiento de la institucionalidad administrativa desde una perspectiva subsidiaria, un regreso a confiar en la capacidad de las personas para ser responsables de sus destinos. Este postulado de la subsidiariedad se suele sintetizar en una idea simple: tanta libertad como sea posible, tanta intervención estatal como sea imprescindible. Es el reconocimiento de que el progreso social no depende exclusivamente del Estado. El fracaso del estado del bienestar estático fue creer en la fórmula ingenua según la cual la intervención estatal directa automáticamente producía mayor bienestar general. El Estado no puede hacerlo todo. Un Estado sobrecargado de tareas, como era el propio del modelo monopólico del servicio público, no solo es ineficiente, sino que además se erige en una seria amenaza contra la libertad de las personas. Un derecho administrativo de la libertad apuesta más por la libertad y la responsabilidad de las personas en la construcción de su destino que en el poder aplastante de la burocracia estatal. Con esa perspectiva, el artículo 20 transitorio dotó, y aquí tenemos a dos de sus artífices, al doctor William Zambrano y a la doctora María Teresa Palacio, dotó de facultades extraordinarias al gobierno de la época para que a través de normas con fuerza de ley reordenara la rama ejecutiva del poder público y la pusiera a tono con el nuevo enfoque de los servicios públicos. Aunque fue un paso decisivo para la modernización del Estado, este ajuste institucional no fue consolidado por las reformas subsiguientes que se alejaron del norte trazado por el Constituyente de 1991. En materia de estructura de la Administración Nacional bajo el esquema constitucional y legal actual, se permite una enorme flexibilidad del Ejecutivo para hacer constantes cambios normativos. El constante cambio de la organización administrativa no permite brindar certeza ni seguridad jurídica que las personas esperan para conducir sus vidas. El reformismo estatal permanente priva de estabilidad del aparato institucional. Además, propicia la improvisación, el desorden y la pérdida de confianza en el conjunto de órganos que por esencia deberían ser estables. Se requiere una ley orgánica que establezca criterios claros para crear entidades con sus elementos definidores. Ello sería una buena base para que hubiera la certeza y la confianza que se requiere para tener las instituciones. Una ley orgánica, como alcanzó a plantearse en la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente, es sin duda una salida razonable. Es preciso, según el profesor Ibáñez Nájar, contar con unos
nuevos estatutos básicos o normas orgánicas para imprimirle orden a la organización de la rama ejecutiva. Tampoco hay un reparto claro de competencias entre el Congreso y el Gobierno en materia de definición y modificación de la estructura de la Administración Nacional. No puede ser idéntico el alcance de las facultades ordinarias del presidente para reestructurar entidades y organismos administrativos del orden nacional de las que tiene el Congreso para definir su estructura. No es conveniente, ni se acompasa con nuestro sistema de fuentes jurídicas, que una norma legal pueda ser reformada por una disposición administrativa como lo ha permitido la jurisprudencia. Hay que reformular el artículo 211 de la Constitución. Esta disposición, al permitir el uso indiscriminado de la delegación a todo tipo de autoridades, generó un enorme desorden. En un punto tan sensible como la responsabilidad, las normas no pueden establecer ámbitos de impunidad. Según la Constitución, solo responde el delegatario y no el delegante. No es la ley, y menos aún los jueces, los llamados a corregir los excesos de un precepto constitucional como este. Revisada someramente la organización de la administración del orden nacional, hay ahora que repensar otra figura tradicionalmente central del derecho administrativo: el acto administrativo. Si los servicios públicos, la contratación estatal y, claro está, las actividades industriales y comerciales que pueda llegar a asumir el Estado no son expresión de la función administrativa, pues mal puede inferirse precipitadamente que todo acto jurídico de la administración sea un acto administrativo. La materia administrativa deriva de su contenido y no de su origen. El Estado del siglo XIX, a juicio de Villar Palacín, heredó y aplicó muchas técnicas típicas del Estado absolutista, y este, por su parte, conservó muchas instituciones de los siglos anteriores. A su vez, el derecho administrativo contemporáneo, enseña el maestro Casaño, ha heredado un gran número de técnicas y principios provenientes del derecho regio. Hay que hacer un nuevo examen, como ya lo ha emprendido la jurisprudencia, a ciertas instituciones del derecho administrativo. Por ejemplo, no debería seguir hablándose del privilegio de la decisión ejecutoria. En democracia, este instituto también está concebido para el destinatario de la decisión administrativa sea protegido. Más que prerrogativa de la administración, debe entenderse como un mecanismo de gestión pública que facilita la toma de decisiones al tratar de evitar la controversia judicial. Hoy, el acto administrativo pareciera que no se presume legal. Su obligatoriedad es minada desde distintos frentes y su carácter ejecutorio parece relegado a la anuencia judicial. Si la excepción es la suspensión provisional, era obvio que se exigiera una oposición grosera al ordenamiento superior, una ilegalidad manifiesta. Sin embargo, el artículo 231 del CEPACA eliminó ese presupuesto. Al hacerlo, no solo puso en tela de juicio todo el sistema, sino que además exige una suerte de prejuzgamiento sin que haya habido proceso. La administración queda así despojada de un presupuesto importantísimo para la gestión de lo público y traslada a los jueces la definición de las materias sin que medie juicio alguno. Un derecho administrativo de la libertad no solo mira a las personas como eje de la administración, sino también se preocupa por la solidez y respetabilidad de las instituciones. Solo así se logra la confianza necesaria para una convivencia armónica. 2.2. Hacia el control jurisdiccional de la actividad administrativa basada en la libertad. Hoy, la dualidad de jurisdicciones, Colombia es un país con dualidad de jurisdicciones como es Francia, no se explica en una pretendida especialidad o particularidad del derecho que regula las relaciones del Estado. La especialidad está en los fines y en la mixtura del derecho público y del derecho privado. Se requiere un juez que conozca bien las reglas peculiares del derecho administrativo, pero que no sea ajeno al derecho privado. La distinción entre actos de autoridad y actividad de gestión propuesta por Berthelemy y que orientó a la jurisprudencia francesa a comienzos del siglo pasado, sirve
en palabras de Garrido Falla, para delimitar los campos de la respectiva aplicación del derecho administrativo y del derecho privado. Si los contratos son los mismos de los particulares, su responsabilidad se ve comprometida, según Rivero, en los mismos casos. El Estado hoy actúa también igual que los particulares en muchos ámbitos. Los contratos y la prestación de los servicios públicos son actos de gestión gobernados fundamentalmente por el derecho privado, relaciones de coordinación, y no actos de poder público, de autoridad, de gobierno, de imperio, de mando, gobernados por el derecho público, relaciones de subordinación. La independencia de la jurisdicción administrativa hoy no debería explicarse en una especialidad basada en la desigualdad ni en la unilateralidad. El régimen distinto está en la mezcla, la mixtura, en la hibridación de que hablara Próspero Báez. Preocupa que al lado de los mecanismos constitucionales y legales de intervención administrativa de los servicios públicos, por ejemplo, se ha venido creando todo un esquema paralelo concebido a partir de múltiples y desarticuladas decisiones judiciales. Una buena gestión de lo público exige la división de tareas entre las diferentes agencias del Estado. El juez no puede privar a la administración de sus competencias y asumir atribuciones que han sido otorgadas por la Constitución a otras autoridades. La atribución del ejercicio del poder público no es solo una garantía de la libertad, sino una medida de eficacia para la gestión de cada una de las parcelas del poder público. Es preciso establecer medios de control judicial de la administración con ámbitos bien delimitados. No es aconsejable la acumulación de acciones judiciales que se sucedan unas tras otras o que coexistan para un mismo objeto, y menos aún que esas acciones se puedan presentar ante otras jurisdicciones sobre texto de que se trata de asuntos, comillas, constitucionales, cierro comillas. Las medidas cautelares del CEPACA se han desbocado. La discrecionalidad de la justicia administrativa no puede sustituir a la discrecionalidad de la administración. Las medidas cautelares innominadas no dejan actuar a la administración sobre texto de la tutela judicial efectiva. Si el juez se transforma en administración, la administración se paraliza, y eso se traduce en una mayor debilidad institucional, y las instituciones débiles, tanto como las usurpadoras, son una amenaza contra la libertad. Una cosa es controlar y otra cosa es coadministrar. El control judicial es un control jurídico, no un control de oportunidad ni de conveniencia. Es necesario revisar la extendida atribución de funciones judiciales a las autoridades administrativas. Es cierto que la Constitución autoriza, pero al hacerlo impuso una condición de aplicación que parece se pasa por alto: su excepcionalidad. Como advierte el profesor Tafur Galvis, la condición de excepcionalidad signa la actividad del legislador en materia de atribución de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas y guía la interpretación tanto de la atribución misma como del alcance del ejercicio de la función jurisdiccional. Pero además de su uso extensivo, quedan interrogantes por resolver. Un funcionario, comillas, judicial, comillas, dependiente del director de una entidad administrativa, ¿es realmente autónomo? Una superintendencia que, por ejemplo, es autoridad de policía administrativa y regula muchas materias, ¿es imparcial al conocer de conflictos judiciales? ¿Se han medido los riesgos de la politización? ¿No sería más fácil convertir todo este aparato burocrático en parte de la rama judicial, con todo lo que ello implica? Crear, por ejemplo, una anhelada jurisdicción comercial con servidores de la Superintendencia de Industria y Comercio y servidores de las Superintendencias de Sociedades, en lugar de ese artificioso recurso de apelación ante los tribunales ordinarios. Hay que reconsiderar la aplicación forzada de instituciones, comillas, como el precedente judicial, comillas. No se puede desconocer el gran papel que juega la jurisprudencia, pero ella es tan solo un criterio auxiliar. Al pretender trasladar sin más figuras de otros países con tradiciones jurídicas ajenas al nuestro, se produce un clima de incertidumbre, porque nuestra cultura jurídica no tiene, doctor Linares,
el cuidado y el rigor que demanda la aplicación de instituciones como esta. Es curioso, pero la jurisprudencia tenía un mayor valor cuando solo era entendida como tal. Hoy, cuando se habla de precedente, las decisiones judiciales no tienen ni la fuerza ni el respeto de otras épocas. Más que trasplantar esquemas foráneos que no encajan en nuestras tradiciones, lo que debe fortalecerse es la estricta aplicación de los criterios auxiliares jurisprudenciales. Por último, pasemos rápidamente a la justicia arbitral, que también controla en el ámbito contractual de momento a la administración. ¿Qué son los árbitros en Colombia? La Constitución zanjó, como lo dijo mi predecesor, cualquier discusión. Los árbitros en Colombia, por lo menos en el ámbito doméstico, son genuinos jueces. Así lo dispuso el artículo 116 al autorizar a los particulares, para que si así lo pactaban, acudieran a los árbitros y no a la justicia institucional. Un derecho administrativo de la libertad debe hacer una apuesta completa por el respeto a la autonomía de la voluntad, el acuerdo de las partes de sustraer a la justicia institucional de sus controversias debe respetarse. Si en el ámbito de la contratación estatal se producen algunos actos administrativos, es apenas natural que los árbitros puedan pronunciarse sin limitaciones sobre esas decisiones. La mínima intervención judicial es fundamental para la solidez de la institución arbitral. El juez institucional no puede desconocer el acuerdo. Si la autonomía de la voluntad supone una potestad de autorregulación de intereses y relaciones, el Estado en estos casos está llamado a jugar un rol secundario para, en lugar de entorpecer, ser un facilitador de la coexistencia armónica de las esferas de libertad. Señor presidente, a manera de conclusión, la administración no debe convertirse en un obstáculo para la vida de las personas. Hay que construir relaciones sólidas de confianza entre el Estado y los particulares. Es preciso superar la falsa dualidad individuo-Estado. En el 7º centenario de la muerte de Dante, vale la pena recordar un pasaje de la monarquía. El mejor regalo que Dios ha dado en su abundancia al hombre fue la autonomía de la voluntad. Muchas gracias. A nombre de la corporación del académico de número Luis Augusto Cangrejo Cobos. Señor presidente, doctor Augusto Trujillo Muñoz, doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, primer vicepresidente, doctor Saúl Sotomonte, segundo vicepresidente, doctor José Celestino Hernández, secretario y ojalá perpetuo de la academia. Señores magistrados, señores invitados especiales, su familia, los recipiendarios, doctor José María Alonso, doctor Guillermo Sánchez Duque. La presidencia de la Academia me ha encomendado el muy grato encargo de dirigir unas breves palabras de bienvenida como académico correspondiente al señor doctor Guillermo Sánchez Duque, egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, egregio claustro de nuestros mayores, en que como aventajado alumno mereció la distinción de colegial de número por sus grandes calidades personales y académicas. Luego de cursar estudios de especialización en Derecho Administrativo en el Colegio Mayor y continuarlos en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos de Madrid, y luego estudios de maestría de la Universidad de París II, comenzó una brillante trayectoria profesional que lo llevaron a la alta magistratura del Consejo de Estado, desde donde se escucha hoy su voz prudente, profunda, como cultor del derecho. Las reflexiones sobre el derecho administrativo de la libertad son una muestra clara de lo que aquí hemos dicho.
Como docente universitario es reconocida su vocación y excelencia en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, como también más allá de las fronteras patrias como profesor invitado. Notables igualmente sus escritos en publicaciones especializadas en materia de derecho constitucional, de derecho administrativo y de ciencia política. Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y del Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público y de Tecnología. Don Guillermo Sánchez Duque, cumplida una brillante y meritoria carrera, llega usted a esta casa de estudio, donde germinan las ideas y se cultiva el pensamiento, libre e independiente en el marco del respeto. A esta corporación fundada hace 127 años por los más atildados juristas de la época, maestros que sembraron las simientes de la juridicidad, construyeron el entramado de nuestra Constitución y leyes y trabajaron con la firme convicción de que la justicia es el fundamento de la sociedad humana. La historia de la República, en sus grandes transformaciones que demandaron la adopción de cuerpos constitucionales y legales de hondo calado, ha tenido como protagonistas a centenares de ilustres académicos. Como bien lo señalan los estatutos de la Academia, es deber de cada uno de sus miembros, comillas, asumir el compromiso de un ejercicio profesional honesto que le dé autoridad a la Academia para opinar sobre la formación de los abogados. Compromiso de vida honesta que, como enseñaba Ulpiano, sin dañar a otro y darle a cada quien lo suyo, son los principios supremos del derecho. Usted y su vida es una muestra de ello. Al ingresar como académico correspondiente, la Academia Colombiana de Jurisprudencia se complace de contar entre sus miembros a un meritorio abogado, aventajado docente, consagrado jurista y magistrado sin tacha, pero ante todo a una gran persona y amigo. Solo me resta decirle bienvenido a esta su casa. Toma de juramento por parte del presidente, entrega de diplomas e insignias. Antes de proceder al ordenado por el orden del día en este punto, quiero dar la constancia expresa de la complacencia de la institución, de la comisión de la mesa y por supuesto de la mía personal por la presencia en la sesión de hoy del doctor Víctor Camero, canciller del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el doctor Alejandro Linares Cantillo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, del señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, doctor José Alberto Gaitán, y del señor exministro Jorge Valencia Garavilla. Asimismo, saludo a los académicos Alejandro Venegas Franco, su esposa y su hija, y Luis Augusto Cangrejo Cobos, su esposa y su hija. Hemos asistido hoy, señores académicos e invitados especiales, a una verdadera fiesta de la inteligencia, un auténtico regocijo jurídico intelectual con las intervenciones de los dos nuevos académicos que a partir de hoy enaltecen aún más el listado de los integrantes de esta corporación. Nada que agregar de parte mía ni de la comisión de la mesa a lo expresado ya
por el académico de número Alejandro Venegas Franco y por el académico de número Luis Augusto Cangrejo Cobos. Celebro sus intervenciones, en las cuales destacaron merecidamente la vida y la obra de los nuevos académicos, doctores Alonso Puch y Sánchez. Doctor Alonso, usted es, como lo expresó debidamente el académico de número Venegas Franco, un nuevo miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, según rezan los estatutos de la corporación. Según dictan los sentimientos de los colombianos todos, y por supuesto de la corporación que me honro presidir, usted es un ilustre compatriota nuestro. Siempre he creído, y lo suelo repetir a veces en el seno de la corporación, que España nace en los Pirineos y muere en la Patagonia. De manera que como que si es el doctor Alonso Puch un compatriota nuestro en la academia y en la patria. Felicitaciones y muy complacido por su presencia ya como miembro de la institución. Doctor Sánchez Luque, es usted un ilustre miembro de una de las más altas Cortes de Justicia de Colombia. Su ingreso a la academia fortalece también nuestros trabajos institucionales. Concurren en su señoría múltiples merecimientos, múltiples méritos, porque es usted no solamente uno de los grandes juristas del país, sino un devoto de la historia de las ciencias sociales y un humanista integral. Esas consideraciones, señores académicos y señores doctores Alonso y Sánchez, nos permiten a quienes nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta corporación decir que con el ingreso de ustedes seguimos fortaleciendo la condición de la academia en cuyo seno tienen asiento y han tenido siempre asiento los mejores juristas de Colombia. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor José María Alonso Puch ha sido inscrito en esta corporación como miembro académico correspondiente extranjero. Ya sabes, señoría, ¿qué quiere decir eso? En atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se le expide el presente diploma en Bogotá el 30 de noviembre del año 2021. El presidente, el vicepresidente, el secretario general. Señor doctor Sánchez Luque, le permito leer el diploma correspondiente. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Guillermo Sánchez Luque ha sido inscrito en esta corporación como miembro académico correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él, y para que conste se le expide el presente diploma en Bogotá a 30 de noviembre de 2021. El presidente, el secretario.